La atención plena y la sabiduría inician el Budo. La atención plena y la sabiduría, Sati Pancha, actúan juntas para dar lugar a Budo. Se te aconseja estudiar este texto con discernimiento racional para comprender cómo se desarrolla Budo. Esto también te permitirá distinguir claramente entre la práctica correcta y la incorrecta. Hoy en día, existen enseñanzas y prácticas de meditación que se centran en introducir una palabra de recitación o parikama, como Budo, en la mente durante la meditación, con la expectativa de que la sabiduría surgirá automáticamente. Te insto a estudiar el método de los ermitaños y anacoretas, así como la biografía del señor Buda, particularmente cuando practicaba meditación con los dos maestros ermitaños. Estos dos ermitaños podían meditar con gran destreza hasta alcanzar la absorción máxima, jhana, y Siddhartha Bhikkhu también lo logró en ese momento. Sin embargo, ¿por qué no surgió su sabiduría entonces? En la actualidad, ¿qué tipo de meditación de mente calmada puede practicarse para que surja la sabiduría? Esta enseñanza ha existido durante mucho tiempo, pero, ¿quién ha tenido la sabiduría surgida de la meditación de mente calmada, y cómo ocurrió? No deberías aferrarte a esta noción irracional sin un noble como referencia. Por lo tanto, estudia las biografías de los nobles en la época del señor Buda, que se encuentran en los suttas. Aprende cómo estos nobles, ya fueran monjes o laicos, comenzaron a practicar el Dhamma hasta convertirse en nobles. Esto te ayudará a reconocer y adoptar la práctica correcta. Incluso después de que Siddhartha Bhikkhu había estado ordenado por más de 5 años, solo había meditado para calmar su mente, y su sabiduría no había surgido. Sin embargo, tras aceptar una bandeja de oro con arroz madhupayasa de una mujer llamada Suyata y hacer flotar la bandeja en el río Neraniara, vio que la bandeja flotaba río arriba. Fue entonces cuando comenzó a contemplar con su sabiduría. Aplicó la técnica contemplativa, upaya, al fenómeno de la bandeja de oro flotando río arriba, llevándolo hacia su mente, o panayiko. Dedujo que si su mente podía ir contra la corriente de las impurezas y el deseo, kilesa tanya, podría alcanzar la liberación definitiva del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero si permitía que su mente fluyera con la corriente del mundo, experimentaría ciclos interminables de renacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Desde ese momento, dejó de meditar para calmar su mente y, en cambio, contempló con su sabiduría en relación con la razón y la verdad. Determinó que la lujuria y el deseo, tanya, eran las causas del sufrimiento, residiendo en el corazón y provocando renacimientos y muertes sin fin. Tuvo la visión correcta, samadhi, al reconocer el sufrimiento y sus causas. Esta visión correcta, surgida durante su contemplación, fue la base para el surgimiento de su sabiduría. Su sabiduría emergió en el camino medio, donde la visión correcta, samadhi, y la contemplación correcta, samasankapa, fueron el pensamiento y el punto de vista justos que iniciaron el surgimiento de Budo en él. El surgimiento de Budo no aparece de repente en la mente en un nivel específico de práctica del Dhamma. Si hay una comprensión correcta y una visión correcta, samadhi, de la verdad, en cualquier nivel de práctica del Dhamma, entonces, Budo, la palabra implique significa cognición, despertar y alegría, surge en la mente en ese nivel. En ese momento, la mente percibe claramente el surgimiento de Budo. Así fue como Siddhartha Bhikkhu descubrió por sí mismo el camino que lo llevó a la iluminación, sin un maestro que le enseñara la verdad. A través de su propia sabiduría, comprendió las 4 nobles verdades por sí mismo. El día que alcanzó la iluminación como el Buda, Budo, surgió en él de manera completa y perfecta. Todo lo que he explicado sobre cómo el señor Buda desarrolló su sabiduría debería llevarte a comprender que la atención plena y la sabiduría inician el Budo inicial. A continuación, explicaré algunos pasos adicionales con razones de apoyo para que los estudies y practiques correctamente, asegurando que tu práctica sea justa y te brinde claridad sobre cómo practicar. Todo el Dhamma en las escrituras es como un tronco entero. Antes de convertir un tronco en una vivienda o muebles, debes transformarlo en formas y tamaños adecuados para fines específicos. Lo mismo ocurre con los silabarios del Dhamma, necesitas seleccionar el Dhamma aplicable que sea adecuado para ti. Debes interpretar Budo con claridad. No confundas el conocimiento teórico con Budo. Las escrituras del Dhamma explican que Budo significa cognición, despertar y alegría. Sin embargo, si solo estudias el Dhamma desde las escrituras o las conferencias de tus maestros, tu conocimiento teórico no equivale a Budo.
En el nivel práctico, Budo es la cognición basada en tu propia sabiduría de ver la visión correcta. Como se muestra en los ejemplos del señor Buda y los nobles, la cognición, el despertar y la alegría surgen en aquellos que, a través de la sabiduría, conocen la verdad por sí mismos. Todos tienen sabiduría, y la verdad también reside en todos, pero muchos no saben cómo aplicar la técnica contemplativa, upaya, para interactuar con su sabiduría. Es como cuando Siddhartha Bhikkhu meditaba con los dos maestros ermitaños, no había causa para pensar o contemplar con sabiduría, aunque tenía plena capacidad de sabiduría. Pero cuando vio la bandeja de oro flotando río arriba, derivó espontáneamente la técnica contemplativa, upaya, de ese fenómeno para contemplar con su sabiduría. De manera similar, los practicantes del Dhamma tienen sabiduría dentro de sí, pero carecen del entusiasmo para derivar causas y técnicas contemplativas, upaya, de las cosas a su alrededor para contemplar el Dhamma con su sabiduría. Sin embargo, son muy hábiles usando su sabiduría para pensar a lo largo de la corriente del mundo. En cambio, cuando contemplan las cosas a su alrededor en relación con el Dhamma y la verdad, su sabiduría queda restringida. Hoy en día, muchos consideran la meditación de mente calmada, samatha, como la única práctica del Dhamma. Esta meditación es solo un medio para inhibir temporalmente el pensamiento o descansar la mente. Al salir de la meditación, las personas permiten que sus mentes fluyan nuevamente con la corriente del mundo sin restricciones, y sus pensamientos se centran en impurezas y deseos, kilesa tanya. Esto lleva a fabricar diversos estados de existencia, resultando en renacimientos, sufrimiento y muerte sin fin. En lugar de esto, deberían contemplar las cosas sobre sí mismos y su entorno en términos del Dhamma, yendo contra la corriente del mundo, derivando causas y técnicas contemplativas, upaya, para contemplar continuamente. Esto permite que la mente comprenda y acepte la verdad de manera sostenida. Muchos practicantes del Dhamma solo reconocen la meditación calmada como su práctica, sin entender el desarrollo de la sabiduría contemplativa, vipassana. Repiten ciclos de meditación sin progreso significativo en su práctica del Dhamma. Entrenar la atención plena y la sabiduría es crucial, ya que lleva al conocimiento de la verdad y desarrolla una sabiduría aguda. Sin embargo, muchos evitan practicar de esta manera. El señor Buda enseñó a los budistas a conocer y ver la verdad con su propia sabiduría, no solo abriendo las escrituras del Dhamma. Aquellos que solo estudian las escrituras sin desarrollar su propia sabiduría limitan su progreso, ya que su conocimiento proviene únicamente de fuentes externas, no de su propia sabiduría cultivada. Para avanzar en la práctica del Dhamma hacia niveles más refinados, debes desarrollar la sabiduría para construir la introspección de ver verdadero y cognición real, Dasana Jnana. Dasana significa ver las cosas tal como realmente son con sabiduría, y Jnana implica cognición real basada en ese ver. Juntos forman Dasana Jnana, una condición mental derivada de la introspección de ver verdadero y cognición real. Desarrollar el ver antes del conocer asegura exactitud sin errores. Sin embargo, si el conocer precede al ver, puede causar errores y malentendidos. No consideres ese tipo de conocer como correcto. Por ejemplo, al comprar un coche o una casa, inspecciona su condición y calidad antes de decidir. Comprar sin ver aumenta el riesgo de error. Lo mismo ocurre con Dasana Jnana, el ver verdadero con sabiduría, Pancha Dasana, garantiza exactitud. Si tienes conocimiento del Dhamma pero no ves verdaderamente con claridad, puedes presumir que conoces los silabarios del Dhamma, lo que lleva a un conocimiento erróneo, vipassanupakilesa. Aunque tengas conocimiento correcto, si no está precedido por el ver verdadero, puede generar errores. Pero si el ver verdadero precede al conocer, no habrá problemas. La rectitud surge de la verdad. El ver verdadero y la cognición real, Dasana Jnana, deben desarrollarse simultáneamente, trabajando en conjunto. Si conoces algo, debes verlo verdaderamente, si ves algo, debes conocerlo realmente. El conocimiento sin ver verdadero o el ver sin conocer puede llevar a errores. El ver verdadero lleva a la cognición real, y viceversa, asegurando una práctica correcta. Dasana Jnana actúa como una guía para otras introspecciones, como Magga Jnana, conocimiento del camino y no camino, Pancha Jnana, sabiduría introspectiva, y Vipassana Jnana, introspección de la visión clara. Cuanto más refinada es la introspección, más refinado es Dasana Jnana. Las introspecciones superiores, como Nirodha Jnana, cesación de impurezas, y Asavakaya Jnana, eliminación de impurezas, requieren un Dasana Jnana altamente refinado, conocido como Jnana Dasana Visuddhi, conocimiento y visión de la pureza.
Los practicantes del Dhamma deben comenzar desarrollando Dasana Ñana y la visión correcta, Samadhi, para eliminar la duda y avanzar hacia los niveles de los nobles. Dasana Ñana previene errores en la práctica del Dhamma y corta la visión errónea, Michaditi, asegurando un camino noble correcto. La práctica incorrecta surge de la visión errónea, a menudo debido a un estudio erróneo de las escrituras o enseñanzas incorrectas de maestros. Incluso aquellos con méritos abundantes no alcanzarán el camino, los frutos ni el nirvana si practican incorrectamente, como los maestros ermitaños de Siddhartha Bhikkhu, quienes, a pesar de su potencial, renacieron en la esfera inmaterial, Arupa Bhava, debido a su práctica incorrecta. Dasana Ñana es una experiencia interna que no puede transmitirse. Cuando surge, elimina la visión errónea y establece la visión correcta, llevando a una contemplación clara del Dhamma, Yoniso Manasikara, con certeza indudable. La mente reconoce la verdad, impermanencia, sufrimiento y no yo, sin necesidad de verificación externa. Algunas verdades deben verse antes de conocerse, otras conocerse antes de verse, según las condiciones, etupachaya. Sin embargo, el ver o conocer aislados pueden llevar a errores, mientras que Dasana Ñana asegura una práctica correcta. Dasana Ñana supervisa la meditación, promoviendo la concentración sincera, Sama Samadhi, y previniendo la meditación errónea, Micha Samadhi, o ilusoria, Moha Samadhi. Sin Dasana Ñana, los practicantes pueden meditar incorrectamente, desarrollando contemplaciones contaminadas, vipassanupakilesa, o incluso enfermedades mentales debido a deseos y visiones erróneas. Por lo tanto, estudia los métodos correctos de meditación detalladamente para evitar problemas graves. El método de los ermitaños y anacoretas, anterior al budismo, carecía de preceptos morales o conocimiento de la purificación mental, enfocándose en la tranquilidad y poderes sobrenaturales, avincha. Los practicantes del Dhamma no deben seguir este método, sino meditar para un estado mental estable que apoye la sabiduría, mejorando la memoria y la claridad en las actividades diarias. La meditación consciente, Sati Samadhi, reduce las acciones y palabras incorrectas, promoviendo una mente calmada y razonable. Medita para un estado mental estable que complemente la sabiduría, pero no te limites a la meditación calmada. Entrena la atención plena y la sabiduría para desarrollar un conocimiento completo y una mente aguda, siguiendo las enseñanzas del Señor Buda para evitar problemas y progresar hacia el nirvana.